Fue un verano tórrido, el verano en que electrocutaron a los Rosenberg, y yo no sabía que había ido a hacer a Nueva York. No tenía nada que ver conmigo, pero no me quitaba de la cabeza qué se sentiría cuando te queman viva por dentro. Creí que debía de ser lo peor. Estos son los primeros renglones de una espléndida novela, sutil, muy dolorosa, perturbadora en términos de lo que estamos haciendo socialmente, relativamente sencilla. Tengo en esto de sutil, casi te diría como quebradiza, porque no solo alcanza, logra trascender y transmitir la sensación de alas de mariposa que vive nuestro personaje en su corazón. Me refiero a La campana de cristal, la única novela de la poeta o poetisa Sylvia Plath. Sylvia Plath es importante, es un ícono en la literatura femenina y también en la literatura estadounidense. En realidad, bueno, su poesía es poderosa también, igual que lo que te estoy diciendo ahorita con respecto a su novela, y este fue el único texto que ella trabajó en términos de narrativa, y por supuesto, eh, pues es un alter ego lo que le sucede a su personaje. Platt nació el 27 de octubre de 1932 en Boston, en el centro de una sociedad llena de tabúes morales, de cuestionamientos con respecto a una manera de ser, esta etapa le toca a la maestra Platt, de donde las mujeres incluso van a la escuela para aprender y estudiar a ser amas de casa, están diseñadas para el hogar y acompañar evidentemente a su hombre exitoso, al que está en búsqueda del sueño americano, de esta familia si no absolutamente tradicional, sí muy apegada a las tradiciones que se supone pues que culturalmente han forjado lo que podríamos conocer como la ideología norteamericana en términos de los blancos, de los exitosos, de los poderosos, sin duda alguna más en el fondo también de los que tienen miedo de los otros. Y bueno, pues sobre esto va. Y Silvia Plath también ha trascendido en términos de su existencia porque se suicidó, porque tomó la decisión de dejar la vida por ella misma el 11 de febrero de 1963 en Londres. Ya hemos entregado otros trabajos. Tenemos aquí uno hace poquito, hace quizá 3 entregas, 4 entregas, de lo que la novela se llamó Lo que se debe callar, algo así, de lo que no se habla, de una autora colombiana, a partir de un muchacho y la relación familiar y sobre todo la brutal impotencia con respecto a que socialmente no tenemos elementos, iba a decir para protegerlos, pero ni siquiera para que caminen. La gente que vive en depresión, ya sea por un asunto de su enfermedad orgánicamente o por una depresión emocional a partir de sus experiencias y de sus conversaciones que seguramente empezaron por una neurosis o que francamente ya tienen situaciones psicóticas, más allá del asunto profesional, no tenemos una estructura social que les permita pues como a todos nosotros, al final de cuentas, sentirse amados, sentirse importantes, sentir que no necesariamente tienen que estar sanos. Y yo creo que ahí está el gran elemento. Y producir a la sociedad como tenemos brutalmente establecido, es decir, ganar dinero, comprar cosas, consumir, casarse, generar una familia. Estas situaciones que las hemos dejado de cuestionar y que ya funcionan en nosotros, incluso en gente inteligente, funcionan casi de manera automática. Cuando cuando alguna persona no se encuentra allí y a partir de sus talentos o de su existencia no puede producir, no puede ganar dinero, no puede generar una familia o no quiere, entonces empieza a vivir como raro y no tenemos un colchón emocional, ya no diría, bueno, voy a decirlo, pero me encantaría alcanzarlo, amoroso para sostenerlo. Y entonces uno de los caminos brutales pues es justamente asumir el suicidio a partir de reconocerse como enfermos, reconocerse como raros y no tener un nexo, sino por el contrario, incluso empezar a pensar ellos que son una carga, que son una lata, que son un estorbo y van a estas decisiones. Que no sé si la ciencia o de manera social nos hemos lavado las manos pensando en que, bueno, pues estaba enfermo, no se podía hacer nada, cuando en realidad
sí se puede hacer y sí se puede hacer mucho y creo que es hasta una obligación moral y ética generar un cobijo para estas situaciones extremas porque son la que nosotros mismos estamos provocando. Cuando un sistema está dañado, los elementos en los que se manifiesta pueden ser o los más débiles en tanto fortaleza, en este caso psíquica o psicológica, o los más sensibles. Y ahí hay problemas, porque ambos, los sensibles y los débiles en este sentido, tienen también el derecho de caminar con el sistema, pero el sistema los abandona, los expulsa en sí mismo, casi de manera automática, los cambia y ese abandono los hace sentir culpables y a partir de ahí se pueden tomar estas decisiones. Bueno, esta pequeña novela, interesantísima, profunda, muy dolorosa, son las reflexiones de una joven que digamos que está saliendo de la secundaria para integrar a la prepa y después tomar los caminos en la universidad, en una sociedad consumista donde los valores de las mujeres tienen que ser básicamente la belleza física. Aún así, esa belleza física que en ese momento, con respecto a la sexualidad, debe estar soterrada, debe estar por debajo, no se puede abrir porque me estoy preparando para mi matrimonio. Entonces se genera una doble moral donde nuestro personaje principal, básicamente a partir, como dice el texto de su novela, vive en una campana de cristal. Esto es, sí se ve, sí la notan, pero no deja de existir esa copa, esa protección de cristal que al final de cuentas la isla o la deja, bueno, la isla y la deja, por lo tanto, también apartada del resto de los otros. Y desde ahí ella es capaz de observar, pero sabe que no hay nexos emocionales, que no hay nexos amorosos, incluso y bueno, claro, el tremendo dolor de si con su sensibilidad, los nexos profesionales, los nexos del prestigio, de los premios, del dinero, jamás, eso lo sabemos, jamás solucionan los que de origen son los importantes. Saberme amado, saberme importante, saber que a alguien le intereso, saber que alguien se preocupa por mí, saber que estoy en la mente y en el corazón de otras personas. Y lo mismo, esto es recíproco, pues, porque no es un asunto de que soy nada más una carga con respecto a los otros. La novela, como abrí con la introducción, es espléndida. Al inicio es muy poderoso. Esta mujer acude un poco o un mucho por morbo a ver la electrocutación de los Rosenberg. Los Rosenberg fueron una pareja que abusó de sus hijas. Parece que es un caso real, muy sonado en la época, en Nueva York de la época de las guerras. Seguramente sí, de la época de de las entreguerras mundiales. Y ella por morbo acude a ver esta ejecución, fue muy sonado el caso, y ahí se da cuenta que ella está pasando por este elemento raro y la novela arranca con esta especie de metáfora que jamás la aterriza para explicarla, de ahí la grandeza de la metáfora, sutilmente la lanza y ella todavía no alcanza a reconocer que esta situación de electrocutados, de que te quemen por dentro, dice ella, lo está viviendo ella misma, pero de manera lenta. Dice entonces, fue un verano raro, tórrido, es decir, caluroso. El verano en que electrocutaron a los Rosenberg y yo no sabía qué había ido a hacer a Nueva York. Ahí hay un asunto psicológicamente importante. Aquí tenemos también, bueno, claro, hoy es martes 7 de septiembre del 2021 y estás en Master Vidal. Yo soy Marco Vidal y estoy para servirte. Tenemos una sección de desarrollo personal y psicológicamente, si no hay una brújula, si no hay un elemento de a dónde me quiero dirigir, estamos navegando en este océano de la inconsistencia que tiene que ver con el asunto emocional. Evidentemente, muchos años después, te diré que hace meses, en un texto que aquí también tenemos trabajado del maestro Jordan Peterson, dice que lo primero que él les pide a sus pacientes, a sus enfermos en su clínica es orden. Incluso pacientes muy jodidos en términos de una depresión, por ejemplo, o algunos incluso con ataques ya psicóticos, lo primero que les empieza a pedir es que organicen al otro día. Dice, no me importa que te pares temprano, no es una disciplina militar.
Lo único que te voy a pedir es que a la hora que tú decidas levantarte, hagas 5 o 6 cosas y que no suceda otra cosa si esas cosas no se cumplen. Y que tendría que ver con que, ok, pues me levanto a las 11 de la mañana. Bueno, pues te levantas a las 11 de la mañana, pero a las 11 te levantas y enseguida te das una ducha o desayunas o haces ejercicio o haces tus oraciones y después lees un poco y después lo que tú quieras. 3 o 4 cosas. Pero el asunto es que se empiecen a cumplir y que se hagan y que haya el compromiso de establecerlo, porque nosotros vamos formando esta realidad y vamos formando el contexto en el que nos movemos. Entonces, en este caso, con nuestro personaje y en este asunto de la campana de cristal de esta novela, en esa campana, ella no alcanza a determinar qué está haciendo en Nueva York. Entonces, está perdida con un contexto además brutal, porque supongo que estar extraviado en un bosque, caminar en un desierto solo, la referencia de la soledad, bueno, pues ahí está y es tan clara y mi cuerpo la está sintiendo que no me queda otra que biológicamente asumirla. Pero en una Navidad rodeado de familiares, sentirte solo debe ser brutal en Nueva York, caminando en las calles céntricas de la Nueva York o en un campus universitario, sentirte solo y saber que toda la gente que está ahí alrededor no tiene contacto o no quiere entrar en contacto y que tú estás encampanado en esa burbuja de cristal, potencia tu sensación y genera el proceso de seguir avanzando hacia la idea de encaminarte a este quemarte vivo por dentro. Ella dice que se sentirá que los electrocuten y que los quemen por dentro. No se ha dado cuenta todavía que ese proceso lo está viviendo ya ella, solo que de manera lenta. En las maravillosas conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, habla que la gente que fuma, la gente que bebe, la gente que se droga, este proceso depresivo, en realidad no nos sorprende tanto porque es muy lento, porque lleva meses, porque va avanzando poco a poco frente a alguien que se pegue un tiro en la cabeza. Pero el tipo que se pega un tiro en la cabeza y se mata, en realidad tiene la misma intención que el tipo que no para de fumar, que sabe que está haciendo daño y que sabe que lo está matando, solo que es mucho menos escandaloso porque el proceso es tan lento que parece que no lo estamos viendo. O francamente no lo estamos viendo, pero está siendo acumulativo. De todas maneras tienen la misma intención de origen. Y dice ella, creí que debía ser lo peor. Ahí hay también un elemento espiritual muy bonito. Ella en esta campana de cristal, aquí lo terrible es que por más que el cristal sea transparente, no puede ver. Ahora, sí, que bueno, pues que nosotros no estamos en ese proceso depresivo, pero vale la pena revisarlo porque responsablemente, por medio incluso de la misma literatura, hay elementos en los que podemos trabajar por si estamos ahí, cuando conozcamos a alguien que está ahí y etcétera, pues por una cuestión hasta de naturaleza humana. Esa campana de cristal tiene una especie de vaho brutal porque en la teoría de los sistemas, una de las cosas que hace daño es cuando el mal se transparenta. El mal ya se genera tan de por sí que ya no genera rareza. Entonces, si ya no genera rareza, ese mal está avanzando y no me hace ruido, como un cáncer, pues. Un cáncer que de pronto solo me doy cuenta hasta que el dolor ya es insoportable. No hay un elemento como quizá, por ejemplo, pudiera estar en la muela o en la piel, ¿no? Que la piel, digamos, empieza a salir un día un par de granitos y luego va creciendo y se pone rojo y cambia de color. Entonces es un aviso para ir al médico. No, acá de repente imagínate que una enfermedad en la piel surgiera a toda su potencia un día. Solo te fuiste a dormir y al otro día, pum, todo el asunto. Ese es el proceso que no alcanza a detectar. Me sentía muy quieta y muy vacía, como el ojo de un huracán. Y también la imagen es muy bonita. Platt ahí, bueno, pues trabajó como poeta con sus metáforas más importantes, porque es cierto que hay una calma, pero hay un torbellino. Y ese torbellino, el punto aquí es que resulta relativamente intrascendente. Aquí es muy delicado. Eh, ¿Cómo dejamos a las personas? ¿Cómo se queda una persona? Eh, Pensaría en cuando trabajamos con personas neuróticas, con personas con ansiedad, en las sesiones de coaching. Es complicado cuando el proceso mental es muy poderoso, ya está muy avanzado, es muy difícil saber
siempre o casi siempre me quedo un poco con la sensación y no hago otra cosa más que decir, bueno, pues que quede en las manos del destino, de Dios, de la providencia, porque algo no queda muy claro, porque en realidad puede haber una calma, pero interiormente hay un torbellino, hay un huracán, como el ojo de un huracán, avanzando a duras penas en medio de la vorágine. Esta vorágine es el trabajo, esta vorágine es lo social. Ahora, no necesariamente el trabajo como tal, sino ya es una neurosis de tener que hacer algo. Creo que era Pascal el que lo decía, creo que sí, que la civilización se solucionaría o tendría muchísimas maneras de estar feliz si cada uno de nosotros soportara un tiempo importante en un cuarto encerrado sin nada por hacer. Si no pierdes la calma en ese cuarto donde no hay nada por hacer, eso generaría socialmente, decía Pascal, una comunidad mucho mejor. Porque el problema es que hasta en el descanso generamos acciones. La gente está de vacaciones y no sabe descansar, va a hacer cosas, va a emborracharse, va a ligar, va a tirarse en los paracaídas, va a visitar museos todo el día caminando, hace. Y ese hacer en realidad es una distracción de nuestro torbellino interior, de nuestra neurosis. Te voy a presentar, ya aquí tenemos un texto del maestro Dostoyevsky, pero estoy trabajando el jugador, donde lo que se desata justamente es la neurosis. Hay un proceso ahí básico que apenas una chispita genera este torbellino, genera este incendio interior. Por eso está lindo. Me sentía muy quieta y muy vacía, como el ojo de un huracán, avanzando a duras penas en medio de la vorágine. El problema es que nadie lo nota, es decir, me voy a pegar un tiro, me voy a suicidar y socialmente nadie lo ve porque no aparece aquí como un comercial, digamos, como un anuncio para pedir ayuda. El silencio me deprimió. No era el silencio del silencio, era mi propio silencio. Está lindo, pues, digo, es muy doloroso pensar porque además la autora, pues, caminó, trascendió por ahí. El silencio me deprimió, el silencio de afuera, pero sobre todo es que no era el silencio del silencio, no era que no escucho nada en el silencio, no es un silencio agradable, era mi propio silencio, no tengo nada que decirme. Y aquí está lo brutal socialmente, y lo que tengo que decir no le importa a los demás, no es trascendente, no sacude a los otros. De ahí yo creo que mucha gente se sostiene con este proceso. Hace poquito estaba en un diálogo con alguien muy sensible y terminé por guardar silencio, incluso me lo reclamó, me dijo, no te gusta platicar, ¿verdad? Ya no le contesté más. Bueno, le dije, sí, sí, no pasa nada porque en realidad ella habló, ella se escuchó y a mí me estaba tomando solo como alguien, como un pretexto para no parecer loca. Pero si ella hubiera dicho lo que me dijo a mí a la pared, hubiera funcionado de la misma manera. Ni siquiera me dejaba contestar. Cuando yo intentaba contestar, hacer una pregunta, desviaba el tema, se interponía y no estábamos discutiendo. Ella sí hablaba. Claro, quién sabe qué habrá detrás, seguramente una profunda soledad o muchísimo dolor, que hay que estarlo llenando constantemente con ese automático de palabrería, con ese automático de bla, 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 bla. No puedo parar el bla, 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 porque en cuanto lo detenga, el monstruo, el vacío, la soledad, los dolores, según yo, según mi propia neurosis, van a aparecer y van a devorarme. Sabía que a pesar de todas las rosas y los besos y las cenas en restaurantes que un hombre prodigaba a una mujer antes de casarse con ella, en el fondo estaba deseando que acabara la ceremonia de la boda para tumbarla en el suelo y pisarla como si fuera el felpudo de la cocina de la señora Willard. Es decir, todo el romanticismo y todo lo que estoy generando en las cenas con la novia es porque me la quiero llevar a la cama y tirármela. Más allá de que sea cierto o no, de aquí lo podemos trabajar bajo el enfoque de que Plath o el personaje de Silvia Plath en esta novela La campana de cristal, si esas son sus determinaciones, esto es muy importante, si esas son sus determinaciones existenciales, eso es lo que le está apareciendo en la realidad. Yo sé que a la mitad de un mundo tan complicado, a inicios del siglo XXI, bueno, ya en el 20% de este siglo, con el mundo de cabeza, con tanta violencia, no está tan sencillo pasar como por un optimista barato y decir, venga, me va a ir bien.
pero vale la pena experimentarlo, vale la pena estar pensando en que podemos verlo desde otra manera, en que cuando el mundo aparezca tan violento, tan brutal, hacernos responsables de ese acto, diría Sergi Torres, generar que yo me vine a entregar este acto, seguramente incluso de manera inconsciente, parar, hacer esa suspensión, dejar revisar qué sucedió conmigo, por ejemplo, con la violencia que recibí, asumirla, trabajarlo dentro de mí, corregirlo y seguir caminando. Ese es el proceso. Como no está tan fácil, porque somos seres increíblemente, ahí que hay una tremenda paradoja, que aunque estamos viendo para afuera, no sabemos ver, porque insisto, si yo viera afuera, y lo hiciera de manera correcta, me daría cuenta que mi hijo está triste, que mi novia está deprimida, que hoy mi mamá amaneció de buenas, que aquí hay conflicto. Pero aún así no. Es decir, veo sin saber ver, como Edipo, que se tiene que sacar los ojos para empezar a ver lo importante, o como el Principito de Saint-Exupéry, que dice que lo importante, las cosas importantes son las que no se pueden ver, las cosas importantes son invisibles a los ojos del cuerpo. Y entonces con esa determinación, nuestro personaje empieza a generar sus propios procesos negativos para acercarse a otros hombres. Y además el problema es que los cumple y en algunos casos, que también le sirve para joderse, no los cumple. Es decir, se encuentra con un chico con el cual pasa unas tardes en la universidad, van a la playa, pasean, llegan en la noche al departamento de él y el tipo no le pide acostarse. Y como no tienen relaciones sexuales, ella se sale deprimida porque entonces dice, estoy fea, no se me acercó, no sirvo para este asunto social, lo cual imagínate es una especie de doble dolor, de doble castigo. Ella no está de acuerdo con que las relaciones sean así tan simples y tan vacías, con tan poca profundidad, lo cual está muy bien. Pero además una vez que dice, ok, bueno, tampoco quiero ser la rara, venga, le voy a entrar, una vez que le entra, también es, según ella, rechazada, es decir, si los hombres solo quieren llevarnos a la cama y este tipo es hombre, ni siquiera quiere llevarme a la cama, entonces debo estar horrible. Y eso va generando en su campana de cristal otro proceso más para tomar la decisión que va a tomar, que es matarse. La persona del espejo estaba paralizada y era demasiado estúpida para hacer nada. Vean el brutal castigo de nosotros mismos. Híjole, no soy un especialista. eh, eh, Uno de mis hijos está estudiando psicología y una de las discusiones que armamos largamente, que está bien padre, es a partir como del ejercicio de la libertad. Él está aprendiendo en sus materias y creo que es cierto, pues que hay personas que no pueden ver ese proceso, que no pueden ver que tienen un problema, que no lo pueden ver. Hay esa especie de tara o de incapacidad, como hay personas, por ejemplo, que no sienten dolor en la piel, que no tienen los elementos de sensibilidad en la piel, o los que solo ven, se me escapó el nombre, pues los que solo ven en blanco y negro, que no alcanzan a distinguir los colores. El otro día escuchaba de alguien que no podía oler, no permanentemente, pero por momentos largos en su día, incluso en su vivir, pues, se le suspende el olfato y entonces no puede oler orgánicamente, físicamente no lo pueden hacer. Entonces, si alguien no puede ver qué le está haciendo daño, que él mismo está alimentando su proceso de neurosis, de depresión, etcétera, etcétera, es muy difícil. Entonces yo discutía que a mí me parece un poco injusto espiritualmente, que seguramente a partir también, por ejemplo, de los hechos en la vida, de los resultados en la vida, es decir, si yo digo, bueno, yo tengo el talento para vivir en una enorme mansión o en un maravilloso piso, en un edificio precioso en Polanco, en Reforma, en Lomas, etcétera, y no lo hago, entonces reflexiono y me pongo a trabajar si es que eso quiero hacer, pero reflexiono. Bueno, hay quien no tiene esa capacidad, según la propuesta de mi bodoque, y nada, pues es interesante, ¿no? Aún así, de cualquier manera, ¿qué hacer en ambas posibilidades? La persona del espejo estaba paralizada y era demasiado estúpida para hacer nada. Entonces levanté la mano derecha con la cuchilla y la dejé caer por su propio peso como una guillotina. No sentí nada. Ya empieza a ver híjole, la palabra es fea, este coqueteo, pero francamente estas muestras de hacia dónde va. Se está viendo al espejo, se llama estúpida, se castiga, se tira el cúter, se tira la cuchilla
Y el asunto aquí importante es, no sentí nada. Si no siento nada, si estoy en esta campana aislada, por más que sea de cristal, como una especie de zoológico, ¿qué demonios hago aquí? ¿Qué demonios hago aquí si no tengo un contacto? Si esto no se lo puedo decir a alguien más. Si esta misma experiencia salgo y se la platico a mi madre y lo primero que me va a mandar es al especialista, se va a escandalizar, se va a preocupar, va a pasar justo todo el proceso contrario o me va a decir es la edad, son las hormonas, pero no voy a generar una comunicación profunda, estamos provocando ese proceso justamente. En la cubierta de un barco o en una cafetería en una calle de París o de Bangkok, estaría debajo de la misma campana de cristal, fermentándome en mi propio aire malsano. Está linda la expresión, porque no es una cuestión de lugar. No es que si camino en París, no es que si estoy en Buenos Aires, no es que si salgo a caminar al parque, es que la campana de cristal, la campana que me aísla va conmigo. En una rola del maestro Fito Páez habla un poco de eso. ¿A dónde quieres ir? Por más que quieras escapar, acuérdate que vas contigo. Entonces no es que el medio me esté haciendo daño y me traslado a otro lado, porque vas a llegar a ese otro lado con tu neurosis, con tus tristezas, con tus depresiones. Cada uno cuando se muere se encuentra con lo que cree que pasa después de morir. Yo pensaba que quizás si me dejaran tranquila, los otros con sus presiones, ahora no presiones directas, con sus brutales y estúpidas presiones sociales, si me dejaran tranquila, encontraría un poco de paz. Creo que ha tenido que ver justo con esto que te digo, que yo he ido cambiando en mis percepciones, pero hasta ahora, ahora que tengo por razones profesionales que estar usando esta barba, dos personas, una solo porque sí, me dijo, ay, dos personas, digo, no es que lo hayan notado, las dejé de ver un tiempo y cuando regresé, pues iba, me presenté así y entonces las dos, pero no es que sean buenas personas, son personas amables, son personas que saben mover, no son groseras. Las dos generaron un comentario positivo, ¿no? Una dice, ay, qué guapo te ves, y la otra me dijo, sí, tienes un airecito ahí interesante. Tan, tan, atención con esto, no se los pregunté, lo notaron y se atrevieron a comentar un extra. Yo no llegué, les dije, hola, ¿cómo están? ¿Cómo me veo? Hace un par de años que pasé por el mismo proceso, fue bien interesante porque aunque también había personas que solo que lo exponían y me trataban bien, comillas, hubo quien me dijo, quites eso, se ve súper mal, sin que yo les preguntara nada. Y a mí, para mí, la pregunta conmigo mismo era, ¿qué metiche es la gente con respecto a lo que ve? Si además esto no es lo importante en realidad. Y entonces, sin preguntar, sin que yo llegarle y decirles cómo me veo, qué te parece, y entonces me arriesgo a su opinión, simplemente la soltaban. Esa es una especie de imprudencia, esto es una tontería, evidentemente, y además yo tengo el sostén de que es un proceso profesional, y aunque no lo tuviera, la verdad es que también es una tontería. Pero ¿qué sucede si no dejamos en paz a la gente con las presiones? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y vas a tener hijos? ¿Y cámbiate de trabajo? ¿Y por qué no has progresado? Y sonríe y acompáñame y ve y haz ejercicio sin que nos lo pregunten. No dejamos en paz a la gente, no sabemos acompañarla. Otra vez, por esta cháchara y brutal desarrollo de nuestra cabeza que no puede parar. Entonces imagínate a dos torbellinos chocando. Por eso nuestros contactos sociales son pum, y salimos volando para otro lado y chocamos con otro y chocamos con otro. Y así nos la pasamos, diría filósofo que se ha puesto relativamente de moda, no recuerdo el nombre como tal, un coreano, que entonces justo ese es el asunto social y que paradójicamente el que se detiene, el que de pronto dice, a ver, ya no quiero estar en este baile de idiotas que están chocando uno con otro, ese corre el riesgo de ser el raro, ese corre el riesgo de ser el expulsado del sistema, del factor social. Haremos como si todo hubiese sido una pesadilla. Para quien está en la campana de cristal vacía e inerte como un bebé muerto, el mundo es la pesadilla, la realidad es la pesadilla, no hay posible desarrollo. El bebé se queda guardado, salió a la luz y no hubo un crecimiento. No hubo un crecimiento por sus determinaciones particulares, sin duda alguna, en un gran porcentaje, pero tampoco hubo un crecimiento porque llegó con una madre que no la alimentó,
llegó una familia que no la protegió y no la alimentó, y llegó a un contexto escuela, comunidad, medios de comunicación, etcétera, que tampoco la alimenta. Es brutal porque estamos sobreviviendo, nos alimentamos como, la verdad es que estamos en la selva o en el desierto, hay muy pocos espacios, el arte es uno de ellos, la literatura sin duda es uno de esos oasis de verdadera alimentación espiritual. Porque, pues sí, como dice Platón, vivimos absolutamente en la caverna, literalmente. Ahora en términos como de juego, con un viejo chiste de una tirilla de Quino, donde pasan un par de cavernícolas y son aplastados. Uno de ellos es aplastado por un dinosaurio que no se fija evidentemente y lo aplasta y lo mata. Y después la tirilla termina con un peatón en una avenida importante de alguna ciudad aplastado por un tráiler. Y decía, no hemos avanzado absolutamente nada en ese proceso, seguimos luchando como si fuéramos en una selva, más sutiles, más limpios, más neuróticamente asépticos, creo que es el término, asépticos y escépticos también, pero al final de cuentas también creemos que vivimos en una jungla, como lo está poniendo aquí Silvia Plath en esta bella y profunda novela. Para quien está en la campana de cristal, vacía e inerte como un bebé muerto, el mundo es la pesadilla y el mundo es responsabilidad de nosotros. Voy a decir una tontería quizá, pero de los sanos, porque nos conformamos con estar bien y no generamos espacios de creatividad, de amor, de compañía, algunas veces como tal, con los profesionales de ayuda, de terapia, al alcance de la mano, de manera obvia y sobre todo con un carácter amoroso. El asunto otra vez de producir, pensaría en los médicos, pienso en los artistas también, que estamos más preocupados si va a llegar gente, si se va a vender nuestra obra, que si tiene calidad, si el espectáculo está espiritualmente conectado desde nosotros y para los otros. Eso está pasando a segundo término. Quiero saber cuántos boletos voy a vender, cuánto voy a ganar, evitar impuestos, etcétera, etcétera. Yo no iba a casarme. Debería haber, pensé, un ritual para la gente que vuelve a nacer, reparada, arreglada y aprobada para volver a la carretera. Ah, ahí está su petición, ahí está la petición social. ¿Dónde está ese espacio en el que ya no hay una renovación? Por supuesto que los hay, claro, la novela, insisto, fue escrita en el proceso de entreguerras en los Estados Unidos, bueno, pues que era difícil, seguramente el mundo estaba de cabeza. Y hoy pensaría que hay terapia, que hay cursos, que hay coaching, que hay muy buena voluntad, que hay montones de situaciones en términos religiosos, en términos de agrupaciones que están viendo por ellas mismas, los alcohólicos anónimos, por ahí seguramente 4 o 5 años después, Bill W. hace la creación de los alcohólicos anónimos y después todo lo que se ha generado con neuróticos anónimos, etcétera, etcétera. Estas agrupaciones cuya finalidad, el hecho de los alcohólicos anónimos, está hecha la asociación, la agrupación, para que cada uno de sus miembros se mantenga sobrio. En la entrega, en el servicio y en el mensaje a los demás, eso es lo que me garantiza mi sobriedad para el día de hoy. Es maravilloso, es un asunto espiritual a profundidad. Lo podemos trasladar a cualquier elemento de nuestra vida. Dice una de las leyes espirituales, entrega para recibir. Lo que hoy le doy al mundo, lo que hoy le doy a la gente con la que convivo, es lo que me está alimentando a mí. Entonces me siento solo, yo genero la compañía, necesito comprensión, entonces entrego comprensión o comprendo, etcétera, etcétera. Y dice ella, debería haber un ritual para ese proceso, para un renacimiento. Lo hay, sin duda, pero bueno, lo tenemos que buscar, está escondido, caemos en trampas. Muchas de estas agrupaciones lo que están buscando otra vez, te decía, es el dinero, es cuánto cuesta tu recuperación y el asunto humano pasa a tercero o muy por debajo de las prioridades de la gente. Y entonces eso se traslada, eso aparece y eso genera soledad, cansancio, agotamiento, descrédito, etcétera, etcétera. Y esta mujer, bueno, al no encontrar ese ritual de renacimiento,
pues, y estar metida en esa campana donde no se desarrolla, donde ella está escuchando, bueno, oliendo y hablando y dialogando con su propio, con lo propio que ella expresa con sus, es que pensaba en una película de Jodorowsky, va en otro sentido, donde también hay un tipo al que lo encierran en un cristal, en una campana de cristal, literalmente, pero ahí hay un proceso y entonces ahí defeca y ahí se tira aires y ahí hace sus porquerías, pero esa caca y esas porquerías se van transformando en oro. Generan un proceso que tiene que ver con la onda mística de que nuestros peores defectos pueden ser al final nuestros grandes valores. Pero si alguien no lo sabe, si socialmente esa información no aparece, si como estamos ahora, que me parece de manera muy sana, cuestionando los procesos académicos, donde podemos aprender qué es un vector y despejar cantidades y los componentes de quién sabe qué en las células y etcétera, etcétera. Pero no sabemos gestionar, no sabemos vivir, no sabemos trabajar nuestras emociones, no sabemos tener una brújula para andar, entonces vamos a vivir extraviados. Finalmente dice, los ojos y las caras se volvieron hacia mí, y guiándome por ellos, por esos ojos y caras, siguiendo un hilo mágico, entré en la habitación. No acaba la novela con un suicidio. A esto se refiere al final de la novela, entrando al sanatorio. Y entonces los médicos, seguramente la gente que estaba en sala de espera y las enfermeras la voltean a ver y ella asume que está haciendo lo correcto y que hay una especie de hilo mágico que la va a llevar a esa habitación, un lugar donde incluso ya le aplicaron un par de ocasiones electrochoques, donde estará enajenada con las pastillas, donde lo que van a hacer es cuidar o evitar, limpiar la consecuencia, pero no van al origen. Van a quitar el dolor, que no me parece menor en ese proceso, pero solo, híjole, qué fuerte, no sé si de manera hipócrita, pero solo para que no cometas el brutal acto de suicidarte frente a nosotros. No vas a sentir, vas a estar, digamos, en la nada, ahí abandonada con tus pensamientos contaminados en tu nube intoxicada de medicamento, pero sobre todo no te vas a morir porque si te mueres me representas. Tu enajenación mental no me identifica. Estás ahí y bueno, pues ahí estás nada más porque yo trabajo, yo me muevo, yo produzco, otra vez con lo que te decía en términos económicos. En cambio, si te suicidas, si te matas, si lo intentas, me reflejas un acto que yo sí podría hacer. A lo mejor no tengo ninguna necesidad ni quiero hacerlo, pero ahí está la posibilidad y sobre todo si mi trabajo a profundidad no lo amo, si mis relaciones no son profundas, si no conozco a la gente, si en el fondo sigo haciendo cosas porque no estoy satisfecho conmigo mismo, la tentación de que te mates puede ser poderosa, puede ser verdaderamente ahora sí un anzuelo que sí me pesque, que sí me jale hacia ti y eso no lo voy a permitir socialmente. Entonces mejor te encierro, mejor te aíslo, mejor te pongo en una institución que se encargue de ti. Pero atención, porque acá estoy hablando del asunto de los suicidas, pero eso también está muy apegado a los viejos. Y pensaba, porque ahora que se estaban desarrollando, creo que recién terminaron las Olimpiadas para gente, para las Paralimpiadas, Paralímpicas, pues para la gente con problemas físicos. eh, el otro día revisaba un par de juegos y yo decía, no sé, creo que el básquetbol en silla de ruedas y otro al que verdaderamente ni siquiera le entendí, eh, que no eran atractivos, pues, para ser vistos. No pude verlo y pensar en el asunto lúdico, en quizá apostar a ver quién ganaba, en maravillarme con las capacidades físicas. Solo se veía un proceso como de, venga, pues lo están intentando. Como tal, el juego es muy aburrido y no deja cuando menos en mí, no dejaba de estar esa sensación de venga, pues vale la pena. Ahora, pensaba que socialmente, ¿por qué estamos generando? Es muy válido y cada quien puede tomar la decisión que quiera. Es decir, si a mí me pasara algo, que tuviera que ir a una silla de ruedas, creo que por determinación de salud sí me acercaría a uno de estos deportes, ¿no? Lo que fuera, sí, sí lo haría. Pero pensaba, esta gente que físicamente tiene ese problema,
que a lo mejor incluso desde que nació o que lo generó en el trayecto de su vida, ¿no será también una invitación de la vida como tal a buscar otras posibilidades? Es decir, sí mantenerse sanos físicamente porque es importante, pero no estaría más cerca de lectura, de reflexión, de meditación, de procesos mentales, de procesos psíquicos, si no me puedo mover y no tengo a dónde ir, pensaría, ¿para qué desperdicio el intento de ya sin un brazo, etcétera, cruzar una alberca, jugar al básquetbol con gente que está relativamente similar a mí, y no un proceso de creatividad, no un proceso de, bueno, ahora voy a escribir, ahora voy a generar telepatía, experimentos mentales, situaciones del corazón, estudiar en ese proceso. Quizá por ahí yo pensaba, claro, eh, ¿por qué seguimos insistiendo? Porque vivimos en un mundo absolutamente físico, en algún mundo absolutamente con lo que vemos y tocamos. Nuestra espiritualidad sigue ahí aplastada, sigue ahí guardada. Entonces, cuando alguien con sensibilidad, cuando alguien con estas carencias sociales se presenta ante nuestro mundo, es muy delicado porque no le estamos dando opciones, no le estamos dando un asiento seguro, no le estamos generando amor. Al contrario, creo que solo les queda o este camino de lo heroico a partir de lo que determina la cuestión social, o esta brutal situación de depresión, de aislamiento, de suicidio. Bueno, pues te invito a que revises este maravilloso texto, La campana de cristal, de la poeta norteamericana Sylvia Plath, que es un ícono pues en la literatura, sin duda ya pues mundial. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal en YouTube. Muchas gracias por tu compañía.